Buenas tardes, mi nombre es Michelle Rivera y voy a presentar mi examen oral titulado Descubriendo factores de riesgo que fomentan la explotación sexual infantil en las temporadas de turismo de las playas mexicanas. Búsqueda de medidas preventivas para asegurar el bienestar de los menores. Save the Children es una organización que promueve, defiende y protege los ideales y derechos a niñeces dignas, trabajando activamente para erradicar la violencia infantil, acoso, desnutrición, explotación, maltrato y cualquier otra amenaza hacia el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. En este caso, la organización planea una intervención para una preocupante problemática derivada del incrementado turismo que hay en las playas mexicanas con la llegada del invierno. Con la excesiva llegada de extranjeros, aumentan las cifras de explotación sexual a menores de edad. Se ha registrado un deleznable negocio en zonas como Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Veracruz, Mazatlán, etcétera, que consiste en el ofrecimiento de adolescentes, principalmente niñas, como acompañantes sexuales para los turistas. Ahora que se tiene el contexto, se debe comenzar con el plan de acción que se utilizará en la campaña, por lo que se tiene el propósito de encabezar con una investigación detallada. Paso 1. Planteamiento del problema y enfoque de la investigación. Definir el reto, registrar el tema, contexto, la información general, análisis de datos ya existentes y justificación, que en este caso sería crear una campaña que asegure el bienestar de los menores de edad. Luego, establecer una hipótesis según la información previamente analizada. Esto es para tener un parámetro, algo que se comprobará o se desmentirá cuando se termine la investigación. Identificar las variables que se estudiarán. Determinar un objetivo general y varios objetivos específicos. Identificar a los actores, todos los involucrados. Plantear al menos un perfil hipotético para cada tipo de involucrado. Niños, turistas extranjeros, turistas locales, autoridades, etc. Registro de usuarios y stakeholders. Todo ese proceso es para encaminar la investigación y asegurarse de tener claras las metas desde un principio. Paso 2. Prepararse para la observación. Determinar los tópicos, objetivo general y específicos de la observación. Del mismo modo, esclarecer los espacios en los cuales se realizará este proceso. La idea es tener un plan certero para evitar cualquier contratiempo en la observación, que es uno de los pasos más importantes para conseguir datos reales. Luego realizar una logística de observación de conductas de los turistas locales y extranjeros, tomando en cuenta que deben ser varios días de observación y con horarios variados. La observación se realiza para tener un acercamiento realista al caso, evitando así caer en información manipulada. Paso 3. Las entrevistas. Definir preguntas abiertas a la conversación y de las cuales se puede obtener información cualitativa, con el fin de obtener conceptos con los cuales en etapas futuras se pueda llegar a una resolución. Las preguntas deben evitar ser invasivas o demasiado obvias, buscando eludir la obtención de testimonios falsos. En el paso 4 tenemos realizar un cuestionario que procederá a ser distribuido entre más personas, turistas, locales, extranjeros, autoridades, trabajadores, etcétera, respecto a sus conductas y tendencias al vacacionar en las playas mexicanas, guardando todo en Google Forms para facilitar la visualización de resultados. Las encuestas serán de preguntas cerradas, realizadas aleatoriamente y a más de 200 personas, con el propósito de obtener datos cuantitativos que puedan usarse en las conclusiones estadísticas. Las consideraciones en cuanto a las preguntas son las mismas que con las entrevistas. Paso número 5. Traslado hacia la playa destinada y obtención de datos. Llevar a cabo el proceso de observación y registro según la logística. De ser posible, capturar todo el contenido multimedia que se pueda para recabar evidencia y material que pueda ser analizado detenidamente en la siguiente fase. Realizar alrededor de 20 entrevistas de preguntas abiertas balanceadas entre trabajadores, autoridades, turistas locales, turistas extranjeros, personas especializadas en el turismo del lugar, etcétera, similares a los perfiles hipotéticos planteados en el primer paso. Paso número 6, análisis de resultados. Recopilar todos los datos obtenidos, clasificándolos en datos estadísticos y descriptivos. Sacar conclusiones de los resultados cualitativos y cuantitativos, empleando un análisis detallado y objetivo. Esta etapa es con el propósito de interpretar lo obtenido y prepararse para dar una propuesta definitiva y estructurada. Paso 7, propuestas de solución. Hacer una lluvia de ideas posibles, de posibles soluciones para contemplar todas las alternativas. Descartar, hilar las más lógicas y finalmente escoger la que se presentará como propuesta. Luego realizar una presentación y un storyboard de la propuesta para luego exponerla a los rangos superiores y obtener retroalimentación de su parte. Paso 8, la implementación. Considerar la viabilidad, factibilidad y recepción del público para asegurarse de que la alternativa no sea contraproducente o tenga cabos sueltos. Calcular el presupuesto y las fuentes de las cuales se obtendrá, para finalmente empezar con el plan de acción según corresponda. Con los conocimientos que tengo ahora, me considero preparada para asistir al proyecto. No obstante, me hace falta práctica para llegar a pensar en dirigir una campaña de esta talla, incluso en la escala local, dado que aún debo afinar mis diversas áreas de oportunidad. El contexto planteado me parece muy delicado y creo que deberían manejarlo expertos en el tema.
pero me siento capacitada para formar parte como uno de los apoyos del proyecto y tal vez al obtener más experiencia ya podría llegar a ocuparme de rangos más altos. Muchas gracias por su atención.